Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana ya número 7 del segundo trimestre en el curso de geometría. En la clase anterior hemos estudiado lo que es cuadriláteros, la clasificación, ¿no? En polígonos convexos y no convexos. Recordemos que los convexos son aquellos que tienen ángulos menores a 180 grados y si trazo una recta va a cortar en dos puntos a la figura. No convexo, por el contrario, tiene al menos un ángulo mayor de 180 grados y corta, si trazo una línea, corta a la figura en más de dos puntos. La clasificación corresponde a trapezoides, trapecios y paralelogramos. Nosotros hemos estudiado primero los trapezoides, ¿no? Que son asimétricos y simétricos. El día de hoy vamos a reforzar con algunos ejercicios para que esto esté bien entendible, ¿no? Primer ejercicio. Me piden calcular X. Si me dan esta gráfica, ¿no? Tres lados congruentes y uno de 60 grados. Generalmente cuando te dan ángulos de 60 grados y dos lados iguales, o sea, es esta figura, ¿no? Aquí es el triángulo. Estos dos son congruentes y te dan 60 grados, ¿no? ¿Qué significa eso? Si yo calculo estos otros dos, hasta ahí es un triángulo isósceles. Si yo calculo los otros dos sería 60 y 60. Por lo tanto, tiene los tres lados y ángulos congruentes, sería un triángulo equilátero. Entonces, la idea es formar un triángulo equilátero. Trazo una recta, trazamos una recta, ahí está, auxiliar, que me va a permitir formar triángulos equiláteros. Ahí tengo el 60, entonces los otros dos ángulos serían de 60 grados, ¿no? Convirtiéndose allí en triángulo equilátero. De esta manera, este sería congruente, ¿no? Acá 60 grados, 60 grados. Si observamos este triángulo, que está aquí, voy a señalar, este triángulo tiene dos lados que son iguales. Aquí están los dos lados congruentes. Por lo tanto, es un triángulo isósceles, ¿verdad? Si tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles y además también tendrá dos ángulos iguales. Es decir, a lados iguales se le opone ángulos iguales. Por ejemplo, si acá a este lado se le opone 52, a este lado también se le va a poner 52. Y ahora, ¿cómo calculamos el valor de X? Si te das cuenta, aquí tienes un ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. Entonces sumas 2X más 52 más 60. 52 más 60 va a ser igual a 180 grados. Quedando 2X más 112 es igual a 180. Una ecuación sencilla de una variable. Despejamos la X, quedando 2X es igual a 180 menos 112. ¿Cuánto me da esto? Restamos. Sería 8, no, 8, 6
En este caso nos da 68, la diferencia de 180 menos 112. El valor de x será 68 entre 2 y la respuesta es 34 grados. Ese sería mi resultado. 34 grados. Cuando tengas dos lados iguales y uno de 60, siempre vas a formar triángulos que son equiláteros. Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 2. Me dan aquí un cuadrilátero, me piden el suplemento de x. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sumamos todos los ángulos y los igualamos a 360, que mide, ¿no?, la sumatoria de los ángulos interiores. Pero antes voy a calcular estos ángulos. Acá es un ángulo llano, 180 menos 110 sería 70 grados. Y para este 50, ya tenemos todos los ángulos interiores. Ahora sí sumamos. 2 phi, todo esto es 2 phi, más 2 θ, 2 phi, más 2 θ, más 70, más 50, igual a 360. Igual a 360 grados. Luego, 2 phi, 2 phi, el phi más 2 θ va a ser igual a 360. Esta sumatoria me dio 120. De 160 menos 120. Vas a restar. 360 menos 120 es 240. Como todo tiene mitad, podemos simplificar. No todo tiene el 2 phi, el 2 θ. Simplificamos y nos va a quedar que θ más phi o phi más θ sería igual a 120, ¿no? La mitad de 240, 120. Si observas este triángulo pequeño, la suma es 180, ¿no?, de los ángulos. Phi más θ más x, 180. Donde phi más θ es 120 más x es igual a 180, el valor de x será 60 grados. X es 60. Me piden hallar el suplemento. ¿Cómo encontramos el suplemento? Es lo que le falta para hacer 180 grados. Es decir, 180 menos 60, la respuesta será 120 y ese sería mi resultado. 120 grados, ahí está. El siguiente ejercicio me dicen hallar el perímetro, el perímetro del trapezoide asimétrico ABCD es 90, calcular Y. Sumamos todo y lo igualamos a 90, es decir, 3y al cuadrado más 2y al cuadrado más 4y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 90, que en este caso es el perímetro. Sumamos todas las variables y nos va a quedar 3 más 2, 5, más 4, 9, más 1, 10. 10y cuadrado será igual a 90, donde y cuadrado es 90 entre 10, 9, y la raíz cuadrada de 9, en este caso será 3. La respuesta es 3 para el valor de y. Muy bien, sencillo ese ejercicio.
Vamos con el siguiente. ¿Cómo desarrollamos esto? Lo que debemos hacer aquí es opuestos por el vértice tita, aquí también será tita. 100, aquí también será 100. Acá tenemos una phi, un alfa, un alfa. Muy bien, ahí está el alfa. En este triángulo pequeño sumamos los ángulos y los igualamos a 180. 100 más tita más a será igual a 180, donde tita más a, en este caso es 80, ¿no? Tita más a es 80. 180 menos 100, 80 grados. Luego aquí tenemos ángulos que les voy a colocar una variable z y una variable w. Todos estos suman ángulos llanos, ¿no? 180 más 180, ¿cuánto es? 360. Vamos a sumar todos los ángulos y los igualamos a 360 grados. Quiere decir que 2 θ más 2a, ¿verdad? 2 alfa más z más w será igual a 360. Estamos sumando los ángulos llanos. Luego, 2 θ más 2a, ya tenemos esto, θ más a, ¿no? Voy a factorizar el 2. Ya tenemos que es 80, que sería más z más w igual a 360. Tenemos que θ más a es 80, reemplazamos 80 por 2, me da 160, 160 más z más w es igual a 360, donde z más w será en este caso de 360 menos 160, z más w será 200, ¿no? 200. Este ejercicio es un poquito largo, pero hay que ir aplicando las ecuaciones. Luego, en el cuadrilátero, este A, B, D, E, sumamos todo y lo igualamos a 360. Es decir, 2 phi más 2 beta más z más w será igual a 360. Ya tenemos que z más w, ¿cuánto es? 200. Luego, el 200 pasa a restar. 2 phi más 2 θ, más 2 beta, perdón, es igual a 360 menos 200, acá será 200, 160 grados. Mitad a todo, phi más beta es 80. En este triangulito, en el pequeño que está aquí en la parte inferior, estos tres suman 180, es decir, phi más y más beta es 180, ¿verdad? Es un triángulo, 180. Reemplazas que esto es 80 más y, lo igualas a 180, donde el valor de y será 100. Y la respuesta para este caso es 100 grados, ¿no? 100 grados. Ahí está. El ejercicio me da 100 grados. En este ejercicio aplicamos lo mismo. Cuando tienes ángulo de 60 y dos lados iguales, trazas una recta. Aquí ya he trazado mi recta auxiliar, allí está, para formar triángulos equiláteros. Aquí es 60 grados. Inicialmente es un triángulo isósceles, pero como ya tiene todos los lados iguales, se convierte en un triángulo equilátero. Ahora, a este lado se le pone 55, a este lado también se le pone 55 porque es un triángulo isósceles, ¿no? Dos lados iguales. Y ahora sí, en este lado, en este ángulo, observas que es llano y lo igualas a 180. Es decir, 60
60 más 55 más 3x más 20 y lo igualamos a 180. Donde 60 más 55 más 20 en este caso nos va a dar 135, no, 135 más 3x igual a 180. El 135 pasa a restar. 3x es igual a 180 menos 135. Nos va a quedar 45. 3x es igual a 45. Donde el valor de x es 15, ¿no? Y esta sería mi respuesta. 15 grados. El valor de x es 15 grados. Muy bien. Hasta aquí ya hemos finalizado con nuestro repaso de cuadriláteros. Recuerden hacer sus consultas, ¿no? En caso tengan dudas con respecto a la tarea. Es fundamental aplicar las propiedades que ya conocemos de cuadrilátero, la suma de ángulos internos, externos, también en triángulos, isósceles, equiláteros, lados iguales, congruentes, los ángulos también, e isósceles, dos lados y dos ángulos congruentes. Hasta aquí finalizamos. Conmigo será hasta la próxima.